se ha vuelto cada vez más frecuente debido a que evidentemente ya el estilo de vida de las personas ha cambiado. Ahora hay altas tasas de sobrepeso y obesidad. En los últimos 10 años se ha incrementado en un 33% el número de mujeres con diabetes de tipo 2 en edad reproductiva, lo cual condiciona pues evidentemente un gran factor de riesgo para padecer diabetes gestacional. La diabetes se clasifica en diabetes pregestacional y en diabetes gestacional. La diabetes pregestacional incluye felizmente solo el 10% de las gestantes diabéticas, y digo felizmente porque luego vamos a ver en las siguientes diapositivas que la diabetes pregestacional está fuertemente asociada a daño estructural y funcional tanto en el feto como en el recién nacido. Mientras que la diabetes gestacional, que es aquella que aparece durante cualquier momento en la gestación, solamente representa, o mejor dicho, representa a la gran mayoría de las pacientes, en un 90%. Para términos de conocimiento, términos generales, el diagnóstico de la diabetes gestacional se hace mediante un screening que se llama test de O'Sullivan, que es implementado en las gestantes entre las 24 y 28 semanas de embarazo, determinando la glicemia en sangre venosa posterior a la administración de una sobrecarga oral de 50 gramos de glucosa. Si encontramos un valor mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, debemos pasar a la paciente a un estudio un poco más profundo llamado curva de glicemia, que establece la medida de glucosa durante 3 horas luego de haberle administrado una sobrecarga mayor de glucosa. Mientras que si la glicemia se detecta más de 200 miligramos por decilitro en una sola vez, pues el diagnóstico está claro en relación a la diabetes gestacional. ¿Qué cosa es importante determinar? Como les acabo de mencionar, la muerte fetal se produce tanto por hiperglicemia como por hiperinsulinemia fetal. Entonces, estos dos procesos metabólicos son los que van a generar la muerte en el recién nacido o en el feto. La incidencia de complicaciones está más relacionada con el pobre control glicémico. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la diabetes pregestacional, así como aquella diabetes pre o gestacional que tenga mal control glicémico, está asociado fuertemente a malformaciones fetales y a muerte fetal. Hay que tener en cuenta que estas muertes fetales ocurren durante la primera mitad de la gestación, asociadas a retardo del crecimiento intrauterino, con preeclampsia y con pacientes que ya padecen alguna complicación propia de la diabetes, como la nefropatía diabética. La mortalidad del feto, en el caso de un hijo de madre diabética, se asocia a 3 a 6 veces más que en un embarazo normal. De estos, casi la mitad se debe a malformaciones y el restante se debe a complicaciones como la prematuridad o asfixia perinatal. Llegando ya al tema real de hijo de madre diabética, hay que tener en cuenta y recordar siempre lo siguiente: una madre con mal control metabólico, ya sea con diabetes gestacional o pregestacional, y aquella que tiene diagnóstico de diabetes pregestacional, presentará el mayor riesgo de incidencia de complicaciones, y evidentemente estas serán mucho más graves. Porque el pobre control glicémico que se produce desde el inicio del embarazo va a afectar la formación de los órganos del feto, y luego evidentemente pues afectará la composición corporal, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si la mamá con diabetes ya padece alguna complicación como nefropatía o retinopatía diabética, el riesgo de complicaciones se incrementa muchísimo más. Y aquí está lo que acabábamos de mencionar. Recuerden que tanto la insulina como la glucosa, o sea, el exceso de insulina y el exceso de glucosa, van a dar lugar a daño estructural y funcional en el feto y en el recién nacido. La insulina actúa como una hormona anabólica, o sea, como una hormona de crecimiento, porque esta tiene una estructura similar a la hormona de crecimiento. Entonces, no solamente nos va a dar lugar a un niño grande en relación a peso, a talla, sino que también va a tener una afectación a nivel de las vísceras.
principalmente afectando al corazón y al hígado, los cuales se van a encontrar incrementados de tamaño y evidentemente con una disfunción. Cuando hay exceso de glucosa, justamente a partir del tercer trimestre, donde es el momento en que más se almacena la glucosa, este exceso se va a almacenar evidentemente en forma de grasa y es por eso que el bebé va a nacer grande, con exceso de panículo adiposo y evidentemente también con exceso de grasa alrededor del hígado. Tenemos dos tipos de complicaciones, a corto plazo y a largo plazo. Vamos a empezar por aquellas que son a corto plazo. Y aquí vamos a encontrar principalmente las alteraciones del peso y siempre recordar que el hijo de madre diabética no solamente es el niño gordito, el niño grande, sino también puede pasar al otro extremo, a ser un bebé prematuro, pequeño para la gestacional, de bajo peso o inclusive con retardo de crecimiento intrauterino. Esto va a ocurrir en el 20% de los hijos de madre diabética y aquí ocurre algo muy similar a lo que ocurre con la preeclampsia. Recuerden que la diabetes es una vasculopatía. Esta vasculopatía genera una disminución del flujo sanguíneo útero-placentario. Por lo tanto, también hay una disminución de la perfusión del feto, lo cual va a afectar su crecimiento. Esta situación ocurre tanto en la diabetes pregestacional como en la gestacional cuando no hay un buen control metabólico durante las primeras 10 semanas de gestación. Estos bebés presentan hipoglicemia entre las 6 a 12 horas posteriores al nacimiento por una disminución de las reservas de glucógeno hepático. Este es un bebé macrosómico y aquí pasamos ya al otro extremo que se da en la mayoría de los hijos de madre diabética. Principalmente se producen justamente porque al tercer trimestre, en el tercer trimestre se va a acumular mayor panículo adiposo, va a haber un incremento en el tejido celular subcutáneo, lo cual nos da característicamente un incremento de peso bastante notable, luego que tenemos ya a un bebé hijo de madre diabética. ¿Por qué se produce esto? Por lo que les mencioné hace un momento. La insulina como tal y los factores proinsulina, como el factor de crecimiento de la insulina de tipo 1 y la proteína ligadora del factor de crecimiento de tipo 3, son similares en estructura a la hormona de crecimiento. Entonces, estas tienen como objetivo y función actuar estimulando el crecimiento fetal que se va a agudizar mucho más durante el tercer trimestre. Aquí vemos la comparación entre el hijo de madre diabética y un pequeño, un bebé con peso adecuado para la edad gestacional. El fenotipo característico del hijo de madre diabética es un bebé grande, un bebé macrosómico, con peso y talla por encima del percentil 50, pero recuerden que el perímetro craneano es concordante con el peso y la talla. Pletórico, porque justamente vamos a ver que estos bebés padecen de policitemia, o sea, van a tener facies rojizas, cara cushinoide, ¿sí? Con la carita redonda, con mucho panículo adiposo, un poco de hipertricosis en la cara y en las orejitas, bastante pelo, jiba en la parte posterior del cuello justamente por acúmulo de grasa, hígado grande e hipotonía, que es característico en el hijo de madre diabética. Las complicaciones a corto plazo también incluyen aquellos bebés macrosómicos que han nacido vía vaginal. Entonces, como pueden observar, aquí vamos a encontrar diferentes complicaciones o traumas obstétricos, como por ejemplo en la imagen una fractura de clavícula, como vemos aquí, o podemos encontrar también una lesión de plexo braquial generada por un estiramiento del cuello durante la extracción, porque las raíces nerviosas se estiran y algunas de ellas pueden inclusive romperse. Entonces encontramos característicamente dos tipos de parálisis. La parálisis de Herve-Duchenne, donde están afectadas las raíces nerviosas C5 hasta C7, y encontramos la mano hacia atrás, como pueden observar, la mano en posición de mesero pidiendo propina. Aquí los bebés sí pueden movilizar los dedos, no el brazo, mientras que la parálisis de Dejarin-Cumple
donde tenemos afectados cervical 7 hasta torácico 1, es un proceso mucho más complejo. El bebé va a adoptar esta postura de la mano en garra, donde no puede movilizar los dedos. Evidentemente, a más grande el bebé, mayor traumatismo. Las malformaciones, y es lo que hemos estado comentando en un inicio. Las malformaciones se presentan de 2 a 4 veces más que en la población general, y estas explican la mitad de las muertes perinatales, y como habíamos visto, la mayoría son muertes dentro de la primera mitad del embarazo. Los hijos de madre diabética dependientes de insulina tienen un riesgo de 2 a 8 veces más, a diferencia de la diabetes gestacional. Recuerden siempre que las malformaciones están más asociadas a la diabetes pregestacional y a aquella madre diabética mal controlada, principalmente aquella que ya tiene complicaciones propias de la diabetes como la nefropatía diabética. Y en orden de frecuencia vamos a encontrar alteraciones del sistema nervioso central, cardiopatías congénitas y, por último, alteraciones musculoesqueléticas. Dentro de las alteraciones del sistema nervioso central, hay que tener en cuenta que ambas se deben o a hiperglicemia o a hiperinsulinemia. Entonces, aquí estos procesos metabólicos alterados se encuentran implicados. El riesgo de malformaciones del sistema nervioso central es 15,5 veces mayor en gestantes prediabéticas a comparación de la población general. Y hay que tener en cuenta que estos bebés carecen de depósitos de hierro, lo cual a su vez da lugar a una alteración en la formación del cerebro. La hiperglicemia explica que justamente se va a disminuir la afinidad por el hierro, porque hay una reducción en el receptor de la transferrina, que es la proteína que está transportando el hierro. Esto a su vez genera una alteración en la diferenciación de las neuronas y evidentemente termina por alterar el neurodesarrollo. Mientras que la hiperinsulinemia, tanto fetal o materna, genera estrés oxidativo, lo cual disminuye la protección del daño oxidativo y daña los fosfolípidos que forman parte de las membranas de las neuronas, dando también alteración a nivel del neurodesarrollo. Por lo tanto, el hijo de madre diabética, por todo lo mencionado, va a tener una alteración tanto en la estructura como en la función de las neuronas, principalmente a nivel del hipocampo, donde se encuentra localizado el centro de la comprensión y de la memoria. Entonces, estos niños no solamente tienen alteraciones cognitivas, sino también tienen alteraciones que vamos a ver posteriormente, alteraciones en el desarrollo psicomotor. Los defectos del cierre del tubo neural también están asociados a los hijos de madre diabética, y como les presento en las fotos, en estas fotografías, pues encontramos anencefalia y también podemos encontrar mielomeningocele, teniendo en cuenta que puede aparecer con una frecuencia de 10 veces más que en la población general. Recuerden que el mielomeningocele es una protrusión de las leptomeninges. Aquí podemos encontrar médula espinal, raíces nerviosas, ¿no? Evidentemente el bebé se encuentra en prono porque hay que evitar tener al bebé acostado, porque podemos romper esta bolsa protectora donde están las leptomeninges y las raíces nerviosas. ¿Cuáles son las malformaciones cardíacas? Y estas van a representar el segundo lugar en frecuencia en relación a las complicaciones propias de los hijos de madre diabética. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que tienen un riesgo de 2 a 10 veces más que en la población general. Por eso es que la Sociedad Americana de Cardíaca o la Sociedad Americana del Corazón recomienda realizar un ecocardio fetal a todas las embarazadas diabéticas pre o gestacionales entre la semana 18 y 22, a fin de poder detectar de forma precoz las malformaciones cardíacas y poder recibir al bebé en un ambiente donde tengamos manejo multidisciplinario, justamente con el cardiopediatra. ¿Cuáles son las malformaciones asociadas a diabetes mellitus? Pues son, como pueden ver aquí en las imágenes, comunicación interventricular, coartación de aorta y transposición de grandes vasos. Y todas estas malformaciones que dan lugar a cardiopatías
pues representan el 90% de los casos. En las fases tardías, así como hemos visto que crecía el hígado, que el bebé aumentaba la cantidad de tejido adiposo que se iba a almacenar en el cuerpo del bebé, también vamos a encontrar un aumento en el tamaño del corazón a expensas justamente de un incremento a nivel del septum interventricular. Esta situación se conoce como hipertrofia septal asimétrica porque está más enfocada en el ventrículo izquierdo. Esto da lugar a su vez a una obstrucción al flujo de sangre que va desde la aurícula hasta el ventrículo. Esta miocardiopatía hipertrófica se produce por el hiperinsulinismo. Hay que recordar que la insulina tiene un factor metabólico de crecimiento por la similitud que tiene con la hormona del crecimiento. Se presenta en el 10 al 20% de los casos. Clínicamente es un recién nacido que desde el primer momento de vida inicia con distrés respiratorio, con cianosis leve, con desaturación. Muy pocas veces suele cursar con signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué debemos recordar? Que este paciente requiere UCI neonatal, y que va a empeorar durante las primeras 2 semanas de vida para luego ir disminuyendo este estímulo de la hiperinsulinemia y normalizarse de forma progresiva hacia el año el tamaño del corazón. Disminuye la hipertrofia y el grosor tanto de las paredes del ventrículo izquierdo como del tabique interventricular. Y en tercer lugar, como habíamos conversado, se encuentran las malformaciones músculo-esqueléticas. Aquí podemos encontrar en estas imágenes un feto con pobre desarrollo de la porción pélvica del cuerpo, y aquí encontramos lo que se conoce como síndrome de regresión caudal. Se da en 0.2 a 0.5% de los hijos de madre diabética, lo cual, este dato es importante, es más de 200 veces más frecuente que en la población general. Evidentemente, pues estos bebés, como vamos a ver a continuación, no solamente tienen malformaciones a nivel de miembros inferiores, sino que también van a padecer de malformaciones urogenitales, las cuales muchas veces no van a permitir que el bebé sobreviva. Sí, hay bebés que nacen con agenesia renal, que es bastante frecuente. Pueden también presentar malformaciones anorrectales. Estas sí, felizmente, tienen corrección desde el inicio de la vida, pero aquellas que tienen otras malformaciones asociadas, como estos bebés con siringomelia o sirinomelia, es como si fueran una sirena, tiene los miembros inferiores fusionados. Miren, aquí también tenemos, por ejemplo, una masa sacra, nos puede estar indicando un mielomeningocelia ahí. Entonces, algunos son inviables, ¿no? No sobreviven los bebés. Dentro de las alteraciones o complicaciones que presentan los hijos de madre diabética, encontramos también a las alteraciones hematológicas, y la poliglobulia es frecuente. Se va a presentar en un 15 a 30% versus un 6% en relación a la población general. Está asociada mayormente a aquel hijo de madre diabética que nace por encima de las 42 semanas. La poliglobulia es fácilmente detectable luego de las 2 a 6 horas del nacimiento. ¿Por qué se ha producido? Tanto por el estado de hiperglicemia como de hiperinsulinemia. Entonces, estos dos procesos asociados van a generar un incremento en el metabolismo basal y de consumo de oxígeno tisular. Entonces, el cuerpo va a identificar un estado de hipoxia. Hay una disminución de la perfusión a nivel del riñón, el cual estimula, por esta baja de perfusión a nivel de los túbulos renales, a la síntesis y secreción del eritropoyetina. Recordar que es una hormona que actúa a nivel de los órganos hematopoyéticos para la formación de nuevos glóbulos rojos. Y en el caso de los fetos, los órganos hematopoyéticos aún no es la médula ósea de los huesos largos, sino es el hígado y el vaso. Entonces, toda esta gran masa eritrocitaria va a generar hiperviscosidad, y por lo tanto la sangre se enlentece
y da disminución de la perfusión tisular. Entonces, se corre el riesgo de trombosis, de formación de coágulos, así como una disminución de la perfusión. Y se da tanto a nivel del sistema nervioso central, a nivel pulmonar, hepático, renal, se puede dar a nivel de mesenterio, dando lugar, por ejemplo, a enterocolitis necrotizante con una disminución de la perfusión mesentérica y termina por una disfunción multiorgánica, ¿no? Clínicamente vamos a encontrar a un niño pletórico, un niño rojo, principalmente a nivel de las palmas y plantas, y si es que afecta a la parte respiratoria, al pulmón, como hemos dicho hace un momento, pues presentará síntomas y signos respiratorios, como cianosis, taquipnea, apneas. Si da a nivel de disminución de perfusión o trombosis a nivel del mesenterio, enterocolitis necrotizante, con distensión abdominal, regurgitaciones, vómitos. A nivel del sistema nervioso central, un bebé con convulsiones, irritabilidad y evidentemente, pues, si es que no hay corrección de esta situación, el bebé puede llegar incluso a la muerte. La trombocitopenia es frecuente y se debe a una ocupación medular, justamente como hemos conversado, el estímulo que se produce durante esta hipoperfusión tisular que ha desencadenado la producción de eritropoyetina da lugar a que en la médula también se produzca mayor cantidad de elementos. Por lo tanto, por ocupación medular se refiere a los glóbulos rojos. Esto va a generar una disminución en la síntesis y formación de los trombocitos y por lo tanto es frecuente la plaquetopenia, ¿no? Con las petequias que vemos aquí en este bebé, en las piernas. La hiperbilirrubinemia también es bastante frecuente en el hijo de madre diabética. Tiene una incidencia casi en un 40% de los recién nacidos, principalmente asociados a macrosomía, y es multifactorial. Entonces, recordar que aquí la insulina tiene un efecto sobre la enzima UDP, glucuroniltransferasa, aquella que es capaz de metabolizar la bilirrubina indirecta y convertir la bilirrubina directa. Por lo tanto, esta inmadurez hepática contribuye a la presencia de ictericia, así como la eritropoyesis inefectiva que ocurre en los recién nacidos hijos de madre diabética, así como la poliglobulia. Al haber poliglobulia, evidentemente, pues tenemos una gran carga, una gran masa eritrocitaria, que con el tiempo de vida media corto que tienen los glóbulos rojos del recién nacido, pues representa un sustrato abundante de bilirrubina indirecta. Las alteraciones metabólicas, aquí les presento un pequeño video. Lo que podemos observar aquí se llaman tremores. Los tremores son unos temblores distales gruesos. Como ustedes ven, podemos diferenciarlo de convulsiones porque el paciente con tremores mantiene el estado de conciencia, o sea, es un niño que está despierto. Es muy característico en la hipoglicemia de cualquiera de las causas. Aquí tenemos este bebé que llegó, hijo de madre diabética, con hipoglicemia persistente. Hay que tener en cuenta que esta complicación es muy frecuente, representa casi un 50% de riesgo de los hijos de madre diabética, sobre todo en relación a aquellos que están en los extremos, ya sean los macrosómicos o los prematuros. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que la mamá diabética mal controlada está en un estado de hiperglicemia permanente. La glucosa en exceso pasa a través del cordón umbilical hacia el feto y el feto responde, como también el feto entra en hiperglicemia, el feto responde produciendo insulina y lo hace a expensas de justamente la hiperplasia de las células B de los islotes de Langerhans de su páncreas para controlar esta hiperglicemia. Pero en el momento en que se corta el cordón y nace el bebé, esta gran carga de insulina que tiene el bebé disminuye las reservas de glucógeno y de glucosa sérica del recién nacido. Entonces, este hiperinsulinismo fetal es lo que va a generar la hipoglicemia neonatal. Por eso es que es tan frecuente en estos bebés. Recuerden que los bebés pequeños para edad gestacional, con RSIU, de bajo peso, son bebitos que tienen una disminución en la reserva de glucógeno.
El glucógeno, que es la forma en cómo se almacena la glucosa en el hígado, lo hace a partir del tercer trimestre. Entonces, mientras más pequeñitos nazcan, mientras no tengan este tiempo para acumular el glucógeno, también está asociado a una disminución de sus reservas. Suele aparecer durante las primeras 72 horas. Por eso es que a los hijos de madre diabética nosotros les hacemos controles seriados de glucosa a través de la medición del hemoglucotest. Pedimos siempre a las 2 horas de vida, que es justo el nadir más bajo que pueden presentar los bebés, y luego les hacemos medidas a las 4 horas, a las 6 horas y posteriormente cada 8 horas. Recuerden que la medida del hemoglucotest siempre se hace preprandial, antes de que tome la leche, y hay que tener en cuenta que la diferencia con la glucosa sérica es de aproximadamente 15% menos en relación al resultado. Un bebé con hipoglicemia va a presentar alteración a nivel del estado de conciencia, que puede variar entre irritabilidad, somnolencia, letargia, llanto débil y los tremores que acabamos de observar, así como presentar también hipotonía, dificultad respiratoria y puede ir prolongándose si es que no hay tratamiento, apareciendo sintomatología más grave como apnea, convulsiones o coma. La hipocalcemia también es una alteración metabólica que se presenta con frecuencia, con bastante frecuencia, también casi en un 40% de los pacientes hijos de madre diabética, y se deben principalmente también a una disminución en la función de la hormona parathormona, con la cual evidentemente pues esta no es capaz de regular el calcio sérico. Suele aparecer la hipocalcemia o signos de hipocalcemia entre las 24 y 72 horas de vida. Felizmente, este hipoparatiroidismo funcional es transitorio. Lamentablemente, algunas veces también se asocia a hipomagnesemia. ¿Cuándo debemos sospechar en hipomagnesemia? Cuando estamos dando una corrección de calcio adecuada para la hipocalcemia y sin embargo el paciente no mejora. Si tenemos dosaje de calcio, solo de calcio, ya sea iónico o total, y está por debajo de los valores permitidos y le estamos dando reemplazo con calcio y el paciente no está mejorando, debemos dosar también magnesio. ¿Sí? El magnesio, la hipomagnesemia se asocia a hipocalcemias resistentes a tratamiento. Está en relación también a la asfixia que presentan los hijos de madre diabética. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí, como verán, son similares a las de la hipoglicemia, sin embargo, las convulsiones no son tan frecuentes. Las alteraciones respiratorias. Aquí aparece el típico caso de un niño que es atérmino, que ya tiene síntesis y función del surfactante, sin embargo, la hiperinsulinemia ha sido capaz de inactivar este surfactante. El síndrome de dificultad respiratoria, que nos va a generar un cuadro clínico y radiológico compatible con enfermedad de membrana hialina, se va a producir por inactivación y consumo del surfactante. Entonces hay que tener en cuenta que una vez más, la insulina es la que genera este estado de hiperinsulinemia fetal, es la que genera una alteración en la unión de la lecitina con la colina o con una disminución de la producción anormal del fosfatidilglicerol. Recuerden que estas lecitinas forman parte del surfactante del dipalmitoilfosfatidil-CoA, que es la sustancia principal que nos va a dotar de justamente esta capacidad de agente tensoactivo que tiene el surfactante, dando lugar a enfermedad de membrana hialina, siendo un niño atérmino. La asfixia se da principalmente por dos teorías, ya sea por hiperinsulinismo o por hiperglicemia. En el caso del hiperinsulinismo, se ha encontrado que aumenta la oxidación de la glucosa, evidentemente con una disminución de la presión de oxígeno, mientras que la hiperglicemia va a generar mayor cantidad de consumo fetal de oxígeno, ¿no? Tiene un metabolismo acelerado la hiperglicemia. Principalmente se da más en gestantes con pobre control glicémico durante el tercer trimestre del embarazo. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos a largo plazo? Aquí encontramos la diabetes,
la obesidad y muy tristemente la parálisis cerebral, por lo que hemos conversado, con una disminución en la disposición del hierro y su utilización, y así como epilepsia, ¿no? Que se puede presentar en 3 a 5 veces más en el hijo de madre diabética que en la población general. Muy bien, uno de nuestros macrosómicos en el servicio, con permiso de la mamá, le tomamos la fotito. Muy bien, ¿preguntas?